Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de los miércoles. Me complace muchísimo tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias por su puntualidad y a todas las personas que se han conectado y que nos siguen cada 8 días. Bueno, este último mes no hemos podido por razones de fuerza mayor hacer webinars cada 8 días. Lo hicimos un webinar quincenal, pero esta situación ya se ha organizado y seguiremos con nuestros webinars semanales. Muchas gracias a todas las personas que están ya conectados. Y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a ver desde una perspectiva diferente a lo que usualmente hemos conocido, y es la negociación. El título del webinar de hoy, negociar o morir, ¿qué eliges? ¿A qué hace referencia? Muchas negociaciones se llevan a cabo basadas en precio, posiciones o situaciones particulares en donde normalmente alguna de las partes decide que no va a perder o prefiere perder algo a perder la totalidad de la negociación. Eso nos lleva a situaciones en las que el resultado final de la negociación no es el que nosotros deseábamos y tampoco usualmente es el que deseaba la contraparte. Se empiezan a mezclar una cantidad de elementos, de emociones, de situaciones, de diferencias que hacen que la negociación falle y no necesariamente falla porque no se llegue a un acuerdo, sino porque se obtiene una mala negociación. Hoy vamos a tratar justamente cuáles son esos pasos para lograr una negociación efectiva y efectiva para ti, porque eso es en última instancia lo que más nos interesa. Vamos entonces a entrar en materia. Mi nombre es Mauricio Morales, yo soy gerente de proyectos certificado PMP, certificado como Microsoft Managing Projects, líder de la compañía Projectical SaaS, con más de 12,000 horas de entrenamiento en gerencia de proyectos y consultor a través de Projectical de algunas de las más grandes compañías del país y varias en Latinoamérica. Estas son compañías a las que hemos tenido la suerte de acompañar y de ayudar en varios procesos y proyectos, tanto de implementación de herramientas, metodologías, PMO, como capacitación en gerencia de proyectos. Nuestros datos de contacto, aquí estamos disponibles para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Pueden escribirnos a este correo capacitación@projectical.com.co o comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en la ciudad de Bogotá. Muy bien, entremos entonces a ver cuáles son los aspectos de negociación y qué temas vamos a repasar hoy. Lo primero, ¿sabemos realmente negociar? ¿Qué funcionaba antes? O por lo menos se creía que funcionaba. ¿Qué situaciones son las más difíciles en una negociación? ¿Cuál es la clave secreta de una negociación efectiva? Y vamos a entrar a ver los 10 pasos para la negociación efectiva. La primera pregunta, ¿realmente sabemos negociar? Cuando nos enfrentamos a una negociación, aparecen múltiples elementos en juego. Yo creo que nadie quiere llegar a una negociación pensando en que va a perder. Y casi siempre nos preparamos para una negociación hablando de un margen de negociación. Si estamos hablando de negocios, si estamos hablando de propuestas, de dinero,
Normalmente ese margen de negociación tiende a ser un colchón sobre el valor de la propuesta. Pero ¿te has puesto a pensar algo? Si tú recibes una propuesta por $10,000 para algo, para comprar un servicio en tu empresa o para comprar algo para ti, algo para tu casa, y la propuesta logra bajarse a $8,000, lo primero que se te viene a la mente es, me estaban queriendo robar. Es usual. ¿Por qué nos vamos a bajar en precio? ¿O por qué la otra parte va a bajar el precio? Si es la primera estrategia de negociación, estamos en problemas. Si tú llegas a una negociación también desde el lado de tu empresa, a tu proyecto, con un margen de negociación, ya estamos en problemas. Porque una vez hayas bajado ese margen, ¿qué le dice a la contraparte que ya no está alto? ¿Qué le quita a la contraparte de la mente el pensar que aún tienes de dónde bajar el precio? Por eso, la negociación debería eliminar desde el principio, aunque no es fácil con las técnicas usuales, la negociación sobre el precio. Hay muchos aspectos relacionados con una negociación que vamos a ver, y esto sirve para negociaciones de cualquier tipo. Lo que usualmente se estila en la negociación es, primero que todo, el regateo. El regateo es empezar a jugar con precios cada vez más bajos. O ya sea de la otra parte, que la contraparte por tu proyecto de $10,000 te ofrece $6,500 y tú te sientes ofendido y empiezan a subir, a cambiar, a negociar el precio. Cuando en realidad la otra parte quería llegar a un precio de $9,000, por ejemplo, $8,000, y logra que tú también llegues a esa cifra a través del regateo. Usualmente ese es un enfoque de negociación que deja heridos en el camino, que deja dolores, porque tú o la otra parte, el que sea que esté proponiendo, no va a ganar todo lo que esperaba. Y fuera de eso, el trabajo relacionado con esa propuesta, con ese proyecto, o tal vez el producto entregado, a través de esa negociación o ese regateo, puede ser que no llegue a cumplir las expectativas del comprador. Al fin y al cabo, si el precio se bajó, el valor no era tan importante como el precio. Piensa esto. Si alguien le baja el precio a algo, es porque sencillamente no valora que ese artículo, que ese servicio valía ese precio. Otro aspecto que se relaciona es justamente eso, la negociación por precio sin tener en cuenta el valor de lo que se está negociando. Y aquí hay una gran enseñanza que vemos todos los días, y es la siguiente. Tú entrarías a una joyería Tiffany a comprar el anillo de compromiso para tu futura esposa pidiendo una rebaja? Seguramente no. ¿Por qué? Porque es Tiffany, porque es prestigio, porque lo vale, aparentemente. Pero ¿por qué si llegarías a una joyería mediana, pequeña, a preguntar o a regatear el precio? Hay muchos aspectos relacionados con el valor que van más allá del artículo en sí. Y hay aspectos que hemos nosotros mismos visto y sentido. El sitio, el nombre de la organización o de la empresa, el mismo empaque del producto,
son aspectos que nos hacen pensar en que el producto valga lo que se está pidiendo. No creo que tú tuvieras la desfachatez de, si tuvieras el dinero, ir a regatear el precio de un Bugatti. Pero el precio del auto usado sí lo regateas, porque ya hay una pérdida de valor, aparentemente. También se llega a negociar desde la insuficiencia. ¿A qué llamo insuficiencia? El pensar que lo que estoy recibiendo por ese dinero no es suficiente. Muchas veces quisiéramos recibir algo más de lo que nos están ofreciendo por el mismo precio o equiparar el valor percibido de lo que se está ofreciendo al precio que se espera pagar. También se llega a muchas negociaciones pensando en ganar o perder. Y muchas empresas o personas inclusive llegan a una negociación pensando en qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué pasa si no logro la negociación? Y se llega en una posición débil. Por ejemplo, tu empresa ha presentado 6 propuestas en lo que va del mes. Ninguna ha salido y esta es la última con la que se puede hacer el ingreso del mes o la cuota del mes. Si ninguna ha salido, la opción que tienes es vender o vender. Así pierdas. Y este es un error. Llegar con esta mentalidad a la negociación. Otro aspecto que a veces se negocia desde posiciones que consideramos o etiquetamos como inamovibles. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos al frente esa etiqueta. No, con esta empresa o con este proveedor no se puede negociar, o en este almacén no se puede negociar, en fin. Niveles jerárquicos. Si la persona involucrada en la negociación tiene un nivel jerárquico inferior a la otra persona, ya existe un desbalanceo. Ya existe una posición de fuerza desde el otro lado que para nosotros, si nosotros somos quienes estamos ofreciendo algo o quienes vamos, por ejemplo, a vender un producto, un servicio, un proyecto, se nos pone más difícil. Esta posición debe ser eliminada desde el principio, pero para eso hay varias cosas que tenemos que hacer. Otro aspecto es la fuerza. Como dicen, el pez grande se come al pequeño. Queremos a toda costa ganar un contrato, ganar un negocio, ganar un proyecto con una gran empresa. Pero la empresa, desde su posición de fuerza, desde su posición, por ejemplo, de multinacional o de fortaleza económica, intimida y pone las condiciones. Y creemos que esas condiciones deben ser aceptadas por nosotros. Yo estoy seguro de que muchos aquí hemos escuchado las palabras, es la política de la empresa, es la política de la organización. ¿Sí? Y creemos que ante la palabra política, hasta lo hemos escuchado cuando llamamos a una empresa de celulares a poner un reclamo, no hay nada que hacer. Otra posición usual es que es mejor un maltrato, si estamos negociando algo difícil, que un buen pleito, eventualmente. ¿Y eso a qué se refiere? Preferimos ganar poco, pero ganar algo, que ganarlo mucho, que esperábamos ganar en la negociación. Todo esto tiene un trasfondo que a veces funcionaba antes.
Yo creo que muchas personas aquí han escuchado hablar de estos caballeros, Roger Fisher y William Ury. Desde hace cerca de 30 años, más o menos, Fisher y Ury crearon un esquema, un modelo de negociación que se convirtió en prácticamente el estándar de negociación a nivel de las grandes universidades y fue la base para el manual de negociación de Harvard, que está recopilado en este libro, Getting to Yes, que significa negociar un acuerdo sin darse por vencido. Sin embargo, este esquema está hoy en día muy reevaluado. Vamos a ver los principios detrás del modelo de Fisher y Ury. El modelo de Fisher y Ury se basa en 4 principios clave. Primero, separar a las personas del problema. Es decir, yo necesito enfocarme junto con la otra parte en cuál es el problema que vamos a solucionar. Por ejemplo, el precio, el alcance, la forma de entrega, el tiempo de entrega de un proyecto, si estamos hablando de proyectos, el valor en el tiempo del artículo, el costo total de propiedad, en fin. Pero que para eso necesitamos de ambas partes separar a las personas del problema y tratar duro el problema y suave a las personas. Es una posición o es un principio muy válido siempre y cuando sea conocido por ambas partes y ambas partes compartan esa forma de enfrentarse a la negociación. Otro de los principios es negociar desde los intereses, no desde las posiciones. Esto, por ejemplo, eliminaría el aspecto de desigualdad de una posición jerárquica dentro de una u otra organización. De negociar porque yo soy el presidente o yo soy el general o yo soy el gerente, ¿sí? Y negociar es basado en los intereses. El interés que nosotros tenemos si somos los vendedores para que el cliente obtenga los beneficios de lo que estamos ofreciendo y el interés del cliente de obtener esos mismos beneficios por un precio o bajo unas condiciones que para él sean razonables. Otro de los principios es buscar opciones de mutuo beneficio. Y aquí se habla mucho de pensar fuera de la caja, se habla mucho de buscar alternativas y se habla mucho, por ejemplo, del BATNA o del MAM, que son la mejor alternativa ante un acuerdo no negociado. Y es decir, ¿qué es lo mínimo hasta donde yo puedo llegar en caso de que la negociación no sea efectiva? Y fijémonos en algo. Cuando pensamos en el BATNA o en el mejor acuerdo a una negociación no ganada, ¿sí? Estamos de una vez dando paso para que por lo menos esto nos funcione. Muchas veces esa alternativa evaluada y que llevamos como un as bajo la manga puede ser inclusive mucho más baja en valor o en beneficio para nosotros de lo que el cliente estaba dispuesto a dar. Y es una alternativa que dependiendo de la presión que se ponga en la negociación, sale más temprano que tarde, dejándonos en desventaja. Otro de los principios es enfocarnos las dos partes en la negociación en establecer criterios objetivos de decisión y de evaluación. Por ejemplo, cantidad de unidades, precio por unidad, tiempo de entrega, valor, beneficios específicos,
cuantificables y que cuando esos criterios objetivos se tienen, ya se puede llegar más fácilmente a una evaluación racional sobre el asunto de la negociación. Todo este proceso de Ury y Fisher tiene una escala, tiene unos pasos. Lo primero es identificar los intereses. Identificar eso que el cliente y nosotros, o que las partes en última instancia, están interesadas en obtener. De ahí empezar a plantear alternativas. Si la propuesta inicial no fue aceptada, ¿cuáles son las posibles alternativas? Definir opciones viables de mutuo beneficio. Establecer sobre esas opciones los criterios legítimos que vamos a utilizar para evaluar cuál es la mejor opción. Queremos en última instancia llegar a un acuerdo racional, un acuerdo que sea lógico desde todo punto de vista. Establecer una comunicación abierta, una comunicación clara para que todos estos criterios y opciones lleguen completamente al otro lado, obtener un compromiso de ambas partes sobre el logro y enfocarnos en mantener una buena relación en la negociación. Esto, como les decía, era lo que funcionaba antes. Este enfoque tiene una serie de aspectos positivos y una serie de aspectos negativos. ¿Qué servía de este enfoque? Que era un enfoque honesto, que era un enfoque dado en buena fe, en donde realmente queremos brindar la mejor opción para cada una de las partes. Queremos que las dos partes se sientan satisfechas. Por eso siempre se habla del ganar, ganar. Pero este enfoque funciona si ambas partes, o funciona mejor si ambas partes conocen el esquema de la negociación. Si llegamos con las reglas de la negociación claras. ¿Qué era lo que no servía? Es completamente inútil cuando alguna de las partes no tiene nada que perder. Si tú no puedes negociar con alguien que no tiene nada que perder, sencillamente toma la decisión y lo hace. No contempla escenarios negativos para ambas partes. Parte de la premisa de que queremos entrar a negociar, no de que hay una exigencia que una de las partes considera inamovible. Y además que parte de querer ganar en buena fe. Lamentablemente, no todo el mundo desea ganar en buena fe. Y ante cualquiera de estos tres elementos, este esquema se rompe. Las situaciones, y seguramente no son las únicas, difíciles, ante las cuales nos podemos encontrar en una negociación. Y aquí les pido el favor de que también comenten en el chat cuáles son esas situaciones que ustedes consideran difíciles en una negociación o situaciones difíciles para negociar. Por ejemplo, un ascenso o aumento cuando la organización no está en capacidad o situación adecuada para otorgarlo. Y sin embargo la persona considera que lo merece. La liberación de un rehén. Es una situación muy difícil en donde la persona sencillamente está poniendo la vida de alguien en peligro. Y siempre nos hemos acostumbrado a valorar la vida y a buscar que no se le haga daño. Si nos ponemos a pensar, es una situación de mucha fuerza por parte del secuestrador o de la persona que tiene el rehén versus una cantidad de situaciones que se empiezan a evaluar, incluyendo
la pérdida de la vida de rehén. Un divorcio, un mal divorcio, es una situación de negociación muy difícil, sobre todo cuando entre las partes hay una desigualdad económica grande. Y es una situación en la cual se busca que cada una de las partes obtenga el menor daño posible. Presentar una oferta de un servicio o un producto y que el cliente considere que es demasiado costosa. Bajar ese precio. Lamentablemente estamos, por ejemplo, acostumbrados a las llamadas subastas inversas, léase bajastas, en donde lo que se busca es cerrar por precio y de ahí en adelante mirar los beneficios. Situaciones de amenaza a la vida. También son situaciones de muy difíciles negociación porque hay una gran cantidad de emociones involucradas que muchas veces no dejan pensar de forma efectiva. ¿Sí? ¿Cuáles otras situaciones de negociación consideran ustedes que son negociaciones difíciles? Pueden escribir en el chat, pueden escribir en las preguntas. Nos gustaría saber qué opinan ustedes, cuáles otras situaciones puede haber. Muy bien. Hay una clave para la negociación. Julio nos dice, negociar una reprogramación de proyecto cuando lo que se ha hecho está mal en más de un 50%, reconociendo el error, pero con el argumento del cliente de que no hay tiempo o que es preciso terminarlo ya por compromiso corporativo. Muy interesante, Julio. Juan nos dice, negociar un salario en la entrevista de trabajo. Sí, eso es cierto. Edward nos dice, cuando el cliente no entiende la complejidad de un elemento o alcance, es decir, cree que es fácil hacer. Muy interesantes. Fijémonos que, por ejemplo, la situación que pone Julio es una situación llena de elementos en contra, ¿sí?, de quien está haciendo el proyecto. Vamos a reprogramar un proyecto cuando más del 50% de lo que se ha hecho está mal, se reconoce el error, pero el cliente insiste en que ya es preciso finalizar el proyecto en la fecha por compromiso corporativo. Fijémonos que la demanda del cliente, en este caso, es completamente irracional ante la situación que se está presentando. Si más del 50% está fallando, ¿cómo vamos a terminar a tiempo si tenemos que rehacer más del 50%? Es muy difícil, ¿sí? Dice Luis Alberto, la ignorancia o desconocimiento de supervisores de contratos en grandes empresas ante el contratista. Sí, es cierto. Ese desconocimiento por parte de supervisores lleva a que sucedan situaciones como la que mencionó Edward. El cliente no entiende la complejidad de un elemento o de un alcance. Considera que es fácil hacer. Esa ignorancia lleva a que se ubique en una posición que a todas vistas es de una demanda irracional, como lograr el mismo tiempo si el producto está fallando, lograr el mismo tiempo solo porque fue un compromiso corporativo. Vamos a ver entonces algunos de los aspectos o los pasos más importantes para lograr una negociación efectiva. Primero que todo, la clave de la negociación, la clave secreta de una negociación. Escucha. Siempre escucha. Escucha atentamente. Cuando tú escuchas a alguien, cuando tú te dedicas a escuchar a alguien, cuando tú le miras a los ojos, cuando tú asientes, reconoces que estás escuchando, parafraseas lo que la persona dice, se demuestra empatía.
se demuestra un deseo sincero de comprender. Además, que el objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, en el caso que propone Julio, el término compromiso corporativo a mí me suena a aire. Compromiso corporativo es ¿qué hay detrás de ese compromiso corporativo? ¿Quién tiene miedo de perder su puesto por no lograr una fecha? ¿Quién tiene miedo de quedar mal ante alguien por no lograr esa fecha? Fuera de eso, si la situación es como la plantea Julio, en la que más del 50% de lo que se ha hecho está mal, si el proveedor o quien estaba desarrollando el proyecto tiene un problema, ya reconoció su error. Pero, además de esto, quien también tiene un problema es el que estaba trabajando con el proveedor de parte del cliente, porque hasta ahora aparece que más de un 50% está errado. ¿Por qué hasta ahora se reconoce el tiempo? ¿Por qué se permitió llegar a esa situación? Ante una situación de esas, si bien la posición parece inamovible, seguramente la persona con la que estás hablando del cliente está en una posición de temor. Temor por quedar mal, temor por haber elegido tu empresa y no quedar bien, temor por haber dado el voto, temor por haber obtenido un compromiso con una fecha, temor por haber hecho promesas de las que ahora se da cuenta no puede cumplir. Lo mismo sucede cuando hablamos, por ejemplo, de lo que dice Juan, un salario en la entrevista de trabajo. Si pensamos bien en una entrevista de trabajo, es una situación complicada, porque si la persona que llega a la entrevista no tiene empleo, está en una situación difícil, puede estar sencillamente ante clavarse ella misma el cuchillo. ¿Sí? Dice Julio, entiendo, se trata de identificar debilidades, temores en la contraparte. Exactamente, para allá vamos, para allá vamos. Por eso, hay una serie de pasos que vamos a necesitar empezar a aplicar para llegar a una muy buena posición de negociación. Primero que todo, debes prepararte para la negociación. La preparación parte de una meta. En la negociación vamos a buscar qué sorpresas hay. Como hablaba ahora del tema de Julio, a nosotros nos dicen, es que por compromiso corporativo hay que lograr esa fecha, pero el trasfondo es, ¿cuál es la sorpresa subyacente? ¿Cuál es el verdadero, entre comillas, compromiso corporativo? ¿De quién es o quién está ahí en juego en ese compromiso corporativo? Si fue un compromiso corporativo, realmente, por ejemplo, las directivas están de acuerdo en que la fecha no se puede mover. Son conscientes de que si se sale en esa fecha con este producto va a haber un desastre. Empezar a buscar esas sorpresas. Por eso es importante que hagas sentir segura a la persona para que la persona pueda hablar más, pueda comentar más sobre su situación, sobre lo que percibe. Y para eso no vamos a discutir, ni vamos a argumentar. Por ejemplo, ante esta situación sería muy fácil decir, pero por favor comprenda que si reconocimos que está mal, necesitamos corregir. Para corregir necesitamos más tiempo. No le vamos a cobrar más, pero ya estamos argumentando y estamos discutiendo, estamos diciéndole, usted está mal, está errado. Y empiezan los problemas. La primera parte es hacerlo sentir seguro, hacer que la persona se sienta tranquila. Así que vamos a validar hipótesis. Y podemos decir, bueno,
Lo que parece es que la organización ha tomado un compromiso de cumplir una fecha con alguno de sus clientes. ¿Es esto correcto? Y ahí empezamos a descubrir información. Sí, eso es correcto. Perfecto. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Con qué cliente? Y empezamos a buscar más información. Asumimos, por ejemplo, que si no se entrega el producto en esta fecha, hay una pérdida monetaria importante. Sí, sí la hay. ¿De cuánto estamos hablando? Porque nos interesa entregar el producto bien y empezar a buscar justamente esa información adicional. ¿Qué es en última instancia lo que la otra parte desea? Realmente desea. ¿Sí? Por ejemplo, la otra parte desea quedar bien con su jefe, quedar bien con la organización, que no lo señalen por haber elegido a esta empresa como proveedor. Desea salir primero con este proyecto. Realmente, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Sí? Dice Ricardo, negociar con el cliente qué está dentro o fuera del alcance en el contrato firmado. Sí, es otra situación interesante. El foco en este primer paso es en la otra persona, lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Por eso, otro paso importante es el tono. Prepara tu tono. El tono de la voz es supremamente clave. Así la persona no te esté viendo, estén hablando por teléfono, sonríe. Más aún si estás en persona. Pero por favor, que tu sonrisa sea sincera. Practícala. Mírate al espejo. Mira cómo te ves sonriendo cuando te acuerdas de un buen chiste, de una buena broma. Mira cómo te ves sonriendo cuando es solo por protocolo. Mientras la sonrisa se evidencia en el tono. Se evidencia. Y siempre que sonríes, estás bajando las defensas, estás bajando la tensión. Evita sonreír con desagrado, porque hay veces que las sonrisas son irónicas y eso es muy delicado, ¿sí? Habla más despacio. Hablando despacio, se relajan los ánimos. Hablando despacio, podemos pensar mejor. Hablando despacio, podemos tomar más control de la situación. Y hay 3 voces que es importante que aprendas a utilizar. La primera, la voz del locutor de radio nocturno. Esta voz se debe hacer cuando quieras hacer una aseveración, cuando quieras poner algo claro sobre la mesa. ¿Cómo habla el locutor de radio nocturno? A continuación, escucharemos una pieza de los 80s que está llena de recuerdos. Fíjense, es una voz lenta, pausada, cálida, calmada y que da una aura de confiabilidad, de relajación. Siempre que vayas a hacer una aseveración, debes utilizar esta voz. Practícala. Así seas hombre o mujer, no importa. Esa voz influye muchísimo en la otra parte. La voz por defecto es la voz positiva y juguetona, no una voz agresiva, que sea una voz relajada y sonriente. Y la que raramente deberías usar es la voz directa. Vamos a hacer esto. Esta es la situación. ¿Qué es esa voz asertiva? Es difícil, pero existen esas 3 voces. Cuando estés frente a la persona, o aún si estás por teléfono, vamos a aplicar
algo llamado mirroring o espejear. ¿Qué significa espejear? Mira, somos siempre más confiados con quienes se parecen a nosotros. La aplicación de solamente este concepto da lugar a una gran cantidad de estafas que puede haber. Si tú llegas si tú vas por la calle y te aborda una persona vestida como tú, con aproximadamente la misma clase de ropa, ¿sí? La confianza es prácticamente inmediata. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de, no, me robaron, imagínense, y si viera que era un tipo hasta bien vestido. Sencillamente, el parecernos a la otra persona da confianza, permite el acercamiento. Este espejear tiene varios factores. Primero, físicamente. Adopta una posición similar a la de tu contraparte. Mira su tono de voz, mira su respiración, mira la forma en que se expresa, la jerga, y adopta esta misma posición o una posición muy similar. Por ejemplo, si la persona frente a ti tiene cruzados los brazos, cruza tus manos. Si tiene cruzadas las piernas, cruza tus brazos. Si tiene una mano en la mejilla, pon tu mano en la mejilla o ponla en la barbilla. Y empiezas a espejear. En ese momento, espera. 1, 2, 3, 4. Para que el inconsciente empiece a captar esas similaridades y baje los niveles de adrenalina gracias a que está frente a alguien similar. ¿Sí? Javier, ¿tienes una pregunta? ¿Puedes escribirla por el chat? Gracias. Espera esos 4 segundos y empieza a utilizar esta voz del locutor nocturno, en donde miras a la persona y le hablas calmada, pausadamente. Puedes comenzar las frases con: disculpa, creo entender esto. Disculpa, lo que yo veo es esto. Disculpa, lo que está aquí en juego es esto. Fíjate que estás dándole a la persona confianza, pero además le estás brindando un tono adicional de respeto y cordialidad dentro de la conversación. Además, puedes espejear usando sus 3 últimas palabras claves. Por ejemplo, es que nos llegó otra propuesta con un precio 20% más bajo. Disculpa, ¿otra propuesta con 20% más bajo en el precio? Estás espejeando y estás poniéndote al mismo nivel y al mismo ritmo de la persona. Cuando lleguen a etapas donde se expresan emociones, es bueno detenernos y empezar a etiquetar los sentimientos y reconocer esas emociones. Por eso, reconoce primero la forma en que esta persona percibe el mundo. Para las personas que no han escuchado hablar de PNL, programación neurolingüística, los seres humanos, según PNL, tenemos 3 formas de percibir el mundo, o una mezcla de estas 3 formas. Visual, que todo lo queremos verlo; kinestésico, cuando queremos percibirlo, sentirlo; y auditivo, cuando queremos escuchar. Tú puedes percibir cómo ve el mundo de esa persona poniéndole cuidado a lo que dice. Si la persona dice: es que yo he escuchado que este producto o servicio es mucho más económico en otra marca. Ah, entonces ha escuchado, es auditiva. Es que lo que yo veo aquí es que esto está muy caro. Visual. Lo que yo percibo
de esta propuesta es kinestésico. De acuerdo a esto, entonces, reconoce sus emociones, etiquétalas con palabras y dícelas para llegar a un acuerdo sobre esto. Fíjate que no estamos todavía negociando, estamos preparando todo el terreno. Si la persona es visual, tú le puedes decir, si la persona es kinestésica, tú le puedes decir, parece que aquí hay una situación X. Parece que debemos revisar esto. Se siente que debemos hacer esto. O le puedes decir, suena como si la oferta fuera una buena opción. Suena como si el proveedor no supiera mucho de esto. O le puedes decir, se ve que ha hecho usted una buena investigación. Se ve que se ha informado. Así. Algo contraintuitivo. ¿Sí? Por favor, evita decir yo percibo que, yo siento que, yo veo que. ¿Por qué? No estamos aquí para que tú expongas tu posición. Hay una gran diferencia entre decir yo percibo que ha pasado esto, yo siento que ha pasado esto, yo he escuchado, porque sencillamente es tu posición. Y no estamos en el esquema en el cual separamos a las personas del problema. Lo que la persona al frente menos quiere escuchar es que nosotros le argumentemos. Si nosotros decimos, yo veo que, le estamos nosotros argumentando. Si nosotros decimos, aquí se ve que, estamos haciendo una afirmación sobre el entorno, no una afirmación propia. Y esto ayuda a que las barreras se mantengan abajo. Comenzar con un no es contraintuitivo. ¿Por qué? Yo creo que a todos nos ha pasado que recibimos una llamada. Señor Mauricio, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Mónica Martínez, represento a la compañía ABC SAS, representante de XYZ Limitada. ¿Perdón? Sí, el motivo de mi llamada es comentarle los beneficios que va a tener usted con nuestras coberturas. Dígame usted, ¿a usted le preocupa la vida de su familia? A partir de ese momento, ¿uno qué puede responder a eso? ¿A usted le preocupa que su vehículo esté protegido? ¿A usted le preocupa o es usted una persona que piensa en sus hijos? ¿Qué puede decir uno? Uno quiere decir, no, no me interesa. Pero la única opción posible ahí es decir, sí. ¿Qué significa? A partir de ahí, esa llamada va a ser un dolor hasta que digamos realmente enojados, no me interesa, muchas gracias y colguemos el teléfono. Y terminamos la llamada pensando, me hicieron perder 3 minutos, me hicieron perder el hilo de lo que estaba haciendo, ya, pérdidas totales. ¿Qué pasa cuando empezamos con un no? El no me pone en control. Por ejemplo, se puede forzar un no, ¿sí? ¿Es este un mal momento para hablar? No. Perfecto, continuamos. Empezar con un no cambia el estado mental de la otra persona. El que la otra persona diga no desde el principio cambia el estado mental. Estamos mucho más acostumbrados a decir sí, sí, sin ningún sentido. Y la mayoría de las veces el sí no quiere decir sí. Sin embargo, la mayoría de las veces el no tiene una connotación. Lo hemos meditado y estamos dispuestos a decir no. Es decir, estamos pensando, estamos poniendo atención. Si tú logras que tu contraparte arranque con un no, ya estás en control y estás teniendo su atención, ¿sí? Cuando escuches un no dentro de la conversación,
perfectamente puedes preguntar, perfecto, ¿qué de esto no funciona para ti? Por ejemplo, vamos al caso de Julio. Bueno, ¿se puede aplazar el compromiso corporativo? No. Empezamos bien, porque ya tenemos control sobre la situación. Perfecto. ¿Qué necesitarías que hiciéramos o qué necesitaríamos hacer para lograr ese compromiso corporativo? ¿Qué de lo que se está haciendo no funciona para lograr ese compromiso corporativo? ¿Sí? Y ahora, fíjense en lo siguiente. Si el no se dijo por mantener una posición, en ese momento empiezan a surgir opciones que a la mente de nuestro interlocutor son completamente irracionales. Y empieza a fallar su estructura de pensamiento. Otra frase, bueno, parece que hay algo que te molesta. Hablemos sobre ello. ¿Sí? Disparar el no es supremamente útil. Por ejemplo, una idea por correo electrónico. Le envías un correo electrónico a tu cliente del que no sabes hace mucho tiempo y al que le presentaste una propuesta en la que diga, ¿se han dado por vencidos con este proyecto? Ya, no más. Si le escribiste, queremos saber, dar alcance a nuestra propuesta, estamos disponibles. El tercer correo, el quinto correo puede ser, ¿se han dado por vencidos con este proyecto? Vas a tener una respuesta, vas a saber qué está pasando. ¿Ok? Paso 7. Hay que lograr disparar esta frase. Eso es correcto. O una frase similar. Exacto, eso es correcto. ¿Por qué? Vamos a necesitar que la persona acuerde con nosotros cuál es la situación. Por eso, buscamos hacer pausas para que la persona siga hablando. Hagan el ensayo. Cuando estés hablando con alguien y quieras saber más, cállate. Puede que el silencio parezca inaguantable, pero si tú te callas y no preguntas, dime más, qué pasó, pero al fin qué sucedió, pero termina, la conversación se dilata. Si tú te callas cuando la otra persona está hablando, por ejemplo, la otra persona te dice, y si viera lo que pasó, te callas. Pasó esto y esto. La otra persona se muere por hablar. Y eso ayuda a que tú obtengas esa información. Durante la conversación minimiza palabras así. Bueno, cuéntame más. ¿Qué pasó? No. Ajá. Sí. Veo. Ajá. Miras a la persona, le estás dando esta retroalimentación, significa que estás escuchando, pero además estás espejeando. Y llega un momento en el que dices, lo que aquí se ve es que esta situación era así, así, así. Sí, exacto. Ya, lograste el sí, exacto. Cuando llegas a ese punto, ya son dos personas mirando hacia el mismo horizonte. Sea sobre lo que sea. Ya son dos personas mirando hacia el mismo horizonte. En ese momento puedes volver a etiquetar los sentimientos, volver a esto. Parece que sientes esto, parece que la situación es esta, se ve que, ¿sí? Y puedes parafrasear lo que la otra persona está diciendo. Muestras que entiendes y aquí sucede algo curioso. Usualmente o casi siempre, cuando tú
expresas a alguien el problema con tus propias palabras y le demuestras que entiendes el problema, automáticamente el cerebro piensa que tienes la solución. Eso es exacto. Eso es lo que está pasando. Eso es correcto. Eso es lo que hay que disparar. Ahí resumes, rearticulas todo el significado de lo que se dijo y reconoces las emociones. Pero por favor, es diferente obtener un sí, estás en lo cierto, o sí, tú estás correcto. ¿Por qué? Nuevamente, no queremos ponernos nosotros como el argumentista en esto. No queremos ubicarnos nosotros en esa posición. Queremos que las afirmaciones sean sobre la situación, sobre el entorno, no una opinión. Cuando se introduce el yo, el tú estás en lo cierto, estamos sencillamente queriendo callar a la persona para que deje de hablar. Sí, de acuerdo, estás en lo cierto. Piensen nomás en discusiones familiares, discusiones de pareja. Cuando uno ya no quiere escuchar al otro, sí, lo que tú digas. Y lo que tú digas es, cállese que no quiero hablar más. Y perdimos todo el control que teníamos. Es necesario tener varias preguntas de calibración. Recuerda siempre algo, el que escucha, el que pregunta, controla. Volvamos al caso de la llamada de la compañía de seguros ABC, representante de XYZ. Empiezan a preguntar, ¿tiene usted cobertura para esto? ¿A usted le interesa su seguridad? ¿Ha pensado en la seguridad de sus hijos? ¿Ha pensado qué va a pasar si usted falta? En fin, preguntas. Y uno, sí me interesa. Sí, terrible. Sí, ya, perdimos el control. Por eso, vamos a evitar lanzar preguntas de respuestas sí o no, o sí de acuerdo, respuesta corta. Por eso las preguntas que vamos a hacer son siempre con qué o cómo, no con por qué. Porque la pregunta que va con por qué se responde fácilmente con una justificación. ¿Por qué es tan importante el compromiso corporativo? Porque sí, porque ya la compañía se comprometió, ya el gerente se comprometió, perdimos. Y por favor, evita el enojo. Siempre evita el enojo. Algunas preguntas que puedes hacer. ¿Qué te hace preguntar eso? ¿Qué te hace afirmar esto? ¿Qué de lo que estamos mirando es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para lograr ese compromiso? ¿Cómo te puedo ayudar a que esto sea mejor para nosotros? Por ejemplo, ante una rebaja de un precio que nos pida el cliente en un proyecto, ¿cómo te puedo ayudar a que esto sea mejor para nosotros? Simple, que le baje el precio. ¿Cómo se supone que yo haga eso? Es otra posición, otra pregunta importante. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que yo procediera? Si estamos en una situación problemática, ¿qué nos trajo a esta situación? Evaluemos. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Es una pregunta muy poderosa y muy sencilla. ¿Sí? También, ¿qué estamos tratando de lograr aquí? Eso nos pone a las dos partes en la misma posición de buscar una solución. ¿Qué estamos tratando de lograr aquí? ¿Cómo se supone que yo haga esto? Paso 9. Es una ley, una regla. Una regla que seguramente todos conocemos. La regla 73855. Parece un teléfono. Pero en realidad, el 7% de la efectividad de tu conversación son las palabras. Es decir, no importa mucho lo que digas, importa más cómo lo digas.
y el 55% corresponde a tu expresión cuando lo dices. Por eso, busca siempre que las negociaciones sean en persona. Viaja si tienes que viajar, preséntate si tienes que presentarte, pero evita hacer estas negociaciones por teléfono, por radio, por WhatsApp, por lo que sea. Está demostrado que las personas mienten mucho más cuando no se les ve la cara y solo se les escucha la voz. Las personas mienten mucho más por teléfono. ¿Sí? Pon atención al tono y al lenguaje de la otra persona, a la entonación, a su lenguaje corporal y encuentra esas discrepancias. Por ejemplo, la persona dice, sí, estamos de acuerdo, pero mueve la cabeza de lado a lado. Sí, eso es lo que queremos, pero mueve la cabeza de lado a lado. O sí, tenemos otra oferta más económica y mueve la cabeza de lado a lado. Para poder mentir, efectivamente, se necesita ser muy dotado. El cuerpo está lleno de elementos, de alertas, de cosas que expresan que hay una inconsistencia dentro. Así que hay que estar muy atento con esto. Nuestro último paso. La regla de los 3 sí. Cuando ya estamos cerrando la negociación, lo primero, hazle comprometerse. Sí, de acuerdo. Muy bien. Etiqueta y resume. Vuelve a obtener el eso es correcto. Vuelve a obtenerlo. Y vuelve a calibrar ahora sobre los pasos siguientes, el paso de acción, con preguntas cómo y qué. Vamos a implementar, calibra ahora el paso final. ¿De acuerdo? Estos pasos son los más importantes para lograr una negociación efectiva, una negociación final que, fijémonos, que nos sirve para cerrar negociaciones muy difíciles y nos ayuda a que estas negociaciones difíciles realmente puedan tener una salida efectiva. Muy bien. Bueno, abro unos minutos, ya son las 8, abro unos minutos para preguntas, para inquietudes. Muy bien. Sí, acá hay una. ¿Por qué? Explícame, Luis Alberto. ¿Por qué las empresas no miran estos modelos? Bueno, no es tanto de las empresas, en realidad es de las personas. A veces no se le da mucha importancia a ciertos aspectos del trato con la gente y nos quedamos en el ámbito corporativo, en la relación corporativa, pero hay muchísima fuerza detrás de todos estos elementos. No se miran estos modelos muchas veces porque o no se conocen o se consideran que no estamos como ante esas situaciones. Mira, por ejemplo, que el modelo de Ury y Fisher, que es el que han enseñado por décadas en Harvard y sobre el que se basa su manual de negociación, fue empezado a utilizar en la década de los 70 para negociaciones de rescate de rehenes o de secuestro de aeronaves, con resultados desastrosos, muertes desastrosos. Y empezaron a mirar por qué no funciona. Simple, porque una persona en una posición dura, amenazante o amenazada, es una persona que no está en disposición de negociar en buena fe. No le importa matar el rehén y ahora que ya puse mi punto, hace lo que yo diga.
Creyeron que estaba bromeando, ¡puf! Ya, menos un rehén, sigamos. ¿Van a cumplir o no van a cumplir? Y se rompió la negociación. ¿Ves? Hay muchas veces y muchas personas que no están dispuestas a negociar desde una posición de buena fe. Si todo el mundo fuera ideal y todos quisiéramos el bien del otro y el compromiso mutuo y la ganancia mutua, no, hay personas que llegan a una negociación, usted pierde, yo gano, punto. Eso es lo que me interesa. Dice Ricardo, este paso final me parece muy importante porque de otra forma podemos pensar que llegamos a un acuerdo, pero en realidad no. Exacto. Tú llegas a un acuerdo cuando tienes un plan a seguir. Un plan a seguir después del sí. Y el plan a seguir queda detallado. Por eso, listo, ¿cómo vamos a implementar esto? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Y de esa forma ya hay un compromiso y ya cualquier otra retracción de este compromiso crea una inconsistencia en la persona y en todo lo que se hizo. ¿Sí? Me agradó mucho tenerles aquí. Han sido ustedes muy amables, muy interesantes las preguntas. Espero que puedan aplicar esto mucho. Sobre este tema vamos a tener una profundización muy pronto. Les estará llegando la información para poder profundizar mucho más sobre esta forma y estas reglas específicas de negociación. Muchas gracias a todos, muy feliz noche y nos vemos dentro de 8 días con otro webinar de los miércoles. Feliz noche.